A ver. Sí, aquí estáis ya. Vale, pues muchas gracias. Hoy, dile al delegado que se quede con este número y que me ponga un WhatsApp para cosas urgentes estar en contacto, ¿vale? Gracias. Buenos días. Ya veis que yo y la tecnología, no sé por qué, con lo que me gusta estamos bastante peleados. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Muy bien, vamos a admitir más. Voy cerrando cosas. Digo, me habéis dejado plantado todos, ya os he aburrido y ya no queréis más. Buenos días. Enrique Cerrada. Bueno, yo creo que Inmaculada. Fenomenal. Bueno, pues vamos a empezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, lo que había pensado en esta sesión, ya he visto que habéis enviado ya casi todos el trabajo, alguno todavía está un poquito despistado. Lo que había pensado para esta sesión, si las máquinas de las obras que hay aquí, no sé si las oís o no, no, suerte que tenéis. Yo tengo el taladro aquí debajo de mi ventana justo. Es hacer una síntesis de lo que habéis trabajado en casa de las ideas fundamentales, de afectividad, libertad y el origen, el papel de Dios y la procreación en la procreación humana, de manera que os sirva ya de orientación. Entonces voy a proyectar el tema de afectividad y vamos a ir solo a los núcleos más esenciales. Bien. El dinamismo afectivo del hombre. La primera idea central aquí es la unidad que hay entre inteligencia, voluntad y afectividad en el... A ver. Bueno, en el dinamismo humano se van de la mano, eso no lo podemos nunca olvidar. La inteligencia es afectiva, la afectividad está conectada con el conocimiento, ambos están conectados con la voluntad, se influyen mutuamente, tienen diferentes dominancias, o sea, somos siempre una unidad en esa pluralidad de actividades y dinamismos que tenemos, ¿no? El menos estudiado, filosóficamente, ha sido normalmente la afectividad, que ha cobrado importancia sobre todo a partir de la psicología moderna, el desarrollo de la ciencia psicológica actual. Aunque en la antigüedad fue estudiado por Aristóteles y la escolástica dentro de lo que son las pasiones. A ver que sigue llegando gente. Vale. El fenómeno en cuanto tal está... A ver. Que lo pierdo, perdón.
responde a diferentes términos que nosotros a veces usamos de una manera ambigua o confusa, ¿no? El afecto, que es el término genérico que engloba a todos los demás, que subraya la afección, el carácter pasivo, ¿no? Siempre en los afectos, aunque tengan un componente activo, y según el afecto es más elevado en la persona, el componente activo va creciendo, siempre tienen un componente pasivo. Es algo que me pasa, algo que me afecta, que puedo sufrir, no en un sentido negativo, a veces puede ser sufrir en un sentido... Es algo que no surge de mi decisión, no surge de mi acción, sino que es un modo en que la realidad de las cosas, la realidad de los animales, la realidad de las personas, la realidad de Dios, me afecta, me toca, ¿no? Y entonces produce en mí una reacción que no solamente es cognoscitiva ni solamente volitiva, sino que es una reacción sentimental, afectiva, ¿no? Subraya ese término de pasividad. Cuando algo no me afecta, ¿no? Y debería afectarme, significa que hay un problema, ¿no? En el sujeto. Lo normal es que todos tengamos afectos, ¿no? O sea, si yo veo que una persona se está desangrando delante de mí porque se ha caído y tal y no sé qué, y eso no produce en mí algún tipo de reacción emocional, que puede ser muy distinta, puede ser la parálisis, el terror, el grito, el socorro, la conmoción, puede ser muy distintas, ¿no? Pero si no hay una reacción, algo no funciona, ¿no? Bien, dentro de los afectos tenemos la emoción de gran intensidad y duración breve, la pasión, mucha intensidad pero una duración más larga, el estado de ánimo, que es un afecto más moderado, que suele ser una duración mayor que las emociones, con las pasiones depende, ¿no? Y que, bueno, influye y es, bueno, es como muy suave, pero al mismo tiempo, como no se le detecta mucho, la persona suele dejarse llevar por ellos, ¿no? Y luego los sentimientos, que sería lo que vamos a hablar de la dimensión más profunda, ¿no? Bueno, así con una primera aproximación, ¿no? Es todo un campo riquísimo en el cual esos sentimientos son algo positivo de la persona, porque ellos nos hablan, nos manifiestan, nos revelan nuestra intimidad, que se ve afectada y relacionada por cuanto no soy yo, hablan de cómo soy yo, por lo tanto, y de cómo me afectan las cosas, habla de la realidad del mundo y de los demás, en un aspecto de ellas que la inteligencia y la voluntad no captan tanto, es en qué sentido me afectan, ¿no? O sea, en la afectividad yo sé cómo esa persona me afecta, ¿no? Cómo esa situación me afecta, cómo esa cosa me afecta, ¿no? O sea, me está mostrando que el mundo y los demás tienen una cualidad que es afectarme a mí, ¿no? Y, por supuesto, me da el dato de la interacción entre yo y las cosas, ¿no? Por lo tanto, es una dimensión importantísima, esencial, tan esencial como la voluntad y la inteligencia en el ser humano, ¿no? El afecto tiene también una posibilidad de modelarse, de desarrollarse, ¿no? Hay como una dote de origen, que es genética, que es lo que se suele llamar temperamento, aunque la terminología no es siempre universal, ¿no? Yo he leído a unos que el temperamento es lo originario, lo genético, y el carácter lo educado, y otros que lo usan en el sentido contrario, aunque suele predominar esta, ¿no? Temperamento a lo genético, a lo que tú no eliges, que viene ahí con tu biología, en parte, y el carácter que va formándose con lo que tú recibes primero de una forma pasiva en tu infancia, el desarrollo emocional, cómo es tu familia, cómo es tu colegio, cómo se relacionan tus padres, cómo te relacionas con otros compañeros y compañeras desde niño, desde pequeñito, si se separan tus papás, cómo te afecta eso, lo que sea, ¿no? Toda esa complejidad va haciendo que tú tengas un carácter y una personalidad afectiva, ¿no? Aquí, en esa formación del carácter, sobre todo hasta la adolescencia, bien avanzada adolescencia, hay factores de la sociedad actual que tienen mucho que ver con la constitución de la identidad, de la identidad sexual de la persona. La persona no es ajena en su descubrirse como hombre o como mujer
a las vivencias que está teniendo, ¿no? El síndrome del padre ausente, que habréis oído hablar de él, por ejemplo, condiciona mucho, por ejemplo, facilita el hecho de que personas se autoidentifiquen, autodefinan como homosexuales, ¿no? De alguna manera. Para ver este desarrollo, le he pedido a la persona que suelo invitar todos los años, a la doctora Pedraz, que algunos ya la conocéis, a ver si se atreve a hacernos una charla por Zoom, ¿no? De momento he dicho que tiene que aprender el Zoom, yo le he dicho que se anime y espero que me diga que sí, ¿no? Porque lo hace francamente bien. Bueno, entonces el carácter se puede ir modulando de una manera pasiva por esas influencias, pero también con decisiones personales, ¿no? Hay algo que yo puedo hacer con los afectos, ¿no? Y es que, aunque son pasivos y muchas veces, sobre todo los más básicos, casi los confundimos con respuestas instintivas, yo puedo medir su adecuación con la realidad, si son proporcionados, puedo darles importancia, puedo favorecer que aquella realidad que los provoca esté más o menos presente, ¿no? Y por eso también el mundo de la afectividad tiene relación con el campo de la ética. Los afectos en sí mismos no son ni buenos ni malos moralmente. Como constitución de la persona, son buenísimos. Ahora, ¿es bueno sentir miedo o es malo sentir miedo? Pues mira, que te dejes llevar por la emoción del miedo en una situación en que eres un soldado y estás en el frente de batalla, pues será malo. Lo que tienes que hacer es sobreponerte a esa emoción y con el peligro ir a cumplir tu misión, ¿no? Sí, y sin embargo, sentir el miedo es bueno porque te avisa del peligro, ¿no? Ahora, lo malo es dejarse llevar por un sentimiento que te impide actuar del modo congruente en ese momento, ¿no? Ahora, tú puedes, si ves que te da miedo las alturas, por ejemplo, y reaccionas así, puedes, porque tu profesión y tu vocación te lo piden, te han enviado de capellán a los Montes Apalaches, ¿no? Y, entonces tienes que ir de tribu en tribu de los Apalaches por senderos vertiginosos, pues tienes que educarte hasta que ese sentimiento de vértigo te vayas habituando, ¿no? Es algo muy instintivo ahí. Pero lo mismo puede pasar con otras cosas, ¿no? O sea, pues la afición a una persona, que puede ser una afición desordenada, que tú ves que no te lleva a nada bueno y tienes que limitarla, o al revés, que deberías tener una afición más ordenada, más intensa con una persona y sin embargo no eres capaz de vencer un rechazo o de vencer una lejanía o una frialdad, ¿no? Entonces, tú puedes moderar hasta cierto punto esos afectos. Y por ahí entra en relación con la libertad y, por tanto, una vivencia ética de la afectividad. Una vivencia ética de la afectividad. Y la forja también, el forjarte tu carácter dentro del temperamento. O sea, una persona puede tener un temperamento airado, propenso a enfadarse enseguida, o un temperamento pacífico, ¿no? Uno tendrá que educarse para saber utilizar ese temperamento airado, moderarlo y conducir esa fuerza hacia donde es necesaria, ¿no? Y por eso necesitará, de alguna manera, favorecer estímulos y favorecer un dominio de sí que le ayude a moderar. No lo va a conseguir del todo, él será siempre airado, ¿no? Salvo que a veces le toquen el componente biológico. Esto a veces ha pasado, ¿no? Dicho con gracia, ¿no? Sería esa señora que acaban de operar a su marido de un tumor cerebral, ¿no? Y cuando ya ha vuelto a casa curado del tumor cerebral, vuelve al médico y dice, mire, venga usted a que me lo descambie, ¿no? Porque cuando lo traje aquí, mi marido era simpático, amable y servicial, y ahora ha venido con un genio que te mueres, ¿no? Porque te han tocado una parte del cerebro y eso ha influido en el temperamento de la persona, ¿no? Y esa persona tiene que, porque está todo también conectado un poco con la biología, ¿no? Bien, temperamento y carácter. Aquí la importancia del sentimiento tiene un riesgo, igual que el de la voluntad es el voluntarismo y el de la inteligencia el intelectualismo. Hay un riesgo que en la sociedad posmoderna está muy metido y es también en la forma de vivir la religión, que es el dejar que el sentimiento dirija. Igual que está el riesgo de no darle importancia y no integrarlo, está el riesgo de que la persona se deje arrastrar por las emociones y los sentimientos.
Ahí hay mucha variación. El emotivismo, pues es el buscar la emoción fuerte, instantánea, que necesito, que me dé adrenalina, que me haga sentir especial, que me haga tal. Si no hay esa emoción, mi vida no vale, no soy feliz, o lo que sea, ¿no? Y por eso me moveré y guiaré mi vida a conseguir emociones cada vez más fuertes, ¿no? O bien el sentimentalismo, que es más suave, un sentimiento de bienestar o un sentimiento de paz, ¿no? Y entonces, en ese sentido, buscar, ¿no? Si yo voy a misa, sí, me siento a gusto, pero si no me siento a gusto o en paz con Dios, ¿para qué voy a ir a misa, no? Pues mira, estás dejando que la decisión de ir a misa dependa de un sentimiento que puede o no estar relacionado con Dios o con la comunidad, pero estás convirtiendo el sentimiento, que es un factor más, en el criterio, ¿no? Bien, ese sería el sentimentalismo. Los sentimientos, esto lo habréis estudiado, me imagino, con Antonio Ávila. Los sentimientos, los afectos, tienen diferentes interpretaciones, ¿no? Una, la primera, que era la de James Lange, decía que tú sientes el estímulo, tu fisiología reacciona y a continuación eres consciente sentimentalmente de lo que te ha pasado, ¿no? Es decir, tú primero lloras y luego sientes tristeza. O en el caso del oso, ves el oso, tu fisiología responde internamente, se te acelera el pulso visceral y sales corriendo sin pensarlo, ¿no? Aunque el oso corre más que tú. Y luego te das cuenta, ¡ay, qué miedo he pasado!, ¿no? Casi me come el oso, ¿no? Esa sería la explicación de Lange, pero no responde del todo, porque hay veces que no es así, ¿no? Por eso aparece la otra teoría, la de Cannon y Bard, que dice que el sentimiento no responde a la fisiología, sino que va en paralelo con él, ¿no? Va en paralelo con él. Yo veo al oso, hay una respuesta visceral y motora, salgo corriendo y se me acelera el pulso, y al mismo tiempo, en simultáneo, estaría el sentimiento consciente. Pero eso aún así no explica del todo cómo es el dinamismo afectivo, ¿no? Y es que falta la conexión entre la emoción consciente y la fisiológica, porque hay veces que es la conciencia de la situación la que me lleva a visceralizarla y a moverme. De manera que no solamente es que vayan en paralelo, sino que interaccionan, ¿no? Que es un poco lo que pusieron de relieve Sachter y Singer, ¿no? Bueno, hay más cositas sobre cómo es esto, es entretenido, ¿no? Pero bueno, con los sentimientos están relacionados con las pasiones que ya vimos, con las tendencias, y nos dotan de un sistema básico, ¿no? Eso del eros y el thanatos, de la concupiscencia y la ira, ¿no? Nos proporciona un sistema de defensa, que es el que nos da la ira, ¿no? Que nos permite defendernos de los obstáculos y sobreponernos a ellos, ¿no? Es el que nos provoca el miedo, la tristeza o la rabia, para así saber buscar consuelo, saber defendernos o saber buscar la comprensión de los demás, ¿no? Y nos da también un sistema de relación. El sistema de relación nos provoca los sentimientos de amor, de alegría y de asombro y nos llevan a establecer vínculos con ellos, ¿no? Según esto se vaya realizando mejor o peor en la configuración de la persona, sobre todo hasta la mayoría de edad, pues puede haber heridas, ¿no? Más o menos profundas y necesarias de integración en la persona, ¿no? Y esas heridas y esas faltas de integración o fragmentación son muy frecuentes en el hombre actual, ¿no? Bien. A la hora de intentar clasificar los sentimientos, la postura que se ha ido extendiendo más es la del fenomenólogo discípulo de Seller, von Hildebrand, cuya, creo que su nieta sigue por ahí filosofando en Estados Unidos actualmente también sobre temas de ética y temas de afectividad, ¿no? Y él los agrupa, los sentimientos, en tres niveles, ¿no? El sentimiento corporal, que tiene un componente más biológico y que lo que hace es constituir la voz del cuerpo y del ambiente. A ver, se ha atascado esto. Se ha cerrado. Un segundo. Es que lo tengo sobrecargado, lo siento. Ha dicho que no lo abre.
Aquí está otra vez. Bien. Von Hildebrandt es el que los clasifica de corporales a espirituales, ¿no? Los corporales dan la voz del cuerpo, suelen ser muy simples, ¿no? Y son casi, a veces se confunden con las sensaciones, ¿no? A la sensación de frío, pues va un sentimiento a veces de intentar dar una pequeña respuesta a ese frío, ¿no? Pero hay sentimientos ahí un poquito más intensos, el sentimiento corporal. Por ejemplo, estoy cansado, estoy agotado, ¿no? O estoy radiante, hoy me he levantado fenomenal, ¿no? Y si no sé por qué, bueno, porque has dormido mejor, había menos ruido o estabas más relajado y entonces el cuerpo te dice, uy, qué bien, hoy voy a rendir, ¿no? O hoy ya no puedo más con este aislamiento, ¿no? Es decir, bueno, el cuerpo te va diciendo su estado y te afecta, ¿no? Luego estarían los sentimientos psíquicos, ¿no? Que conservando el elemento corporal tienen una reacción fisiológica que puede ser ambigua, ¿no? Y una manifestación expresiva, ¿no? Y lo que está manifestando los sentimientos psíquicos es el estado del yo ante la vida, ¿no? ¿Qué tipo de sentimientos tenemos aquí? Pues el descentramiento o sentimientos altruistas como son el amor, otros que están más relacionados con el propio yo, la vergüenza, la avaricia, el pudor, la soberbia, ¿no? Y lo que estos sentimientos psíquicos nos hacen es estructurar el mundo, nuestro mundo, el mundo de cada uno, de una manera afectiva, ¿no? Eso lo tenemos todos, aunque no nos demos cuenta, todos nos influye, ¿no? Y eso que decimos, ¿y esta persona por qué me ha caído gorda? Porque a lo mejor en tu estructura afectiva, desde tu tal, hay algo, un gesto que lo has asociado afectivamente con una experiencia que tal y hace que esa persona, no hay ningún motivo objetivo, pero por tu estructura afectiva cae de esa manera. O lo mismo una propuesta de un trabajo, o lo mismo un tipo de viaje, un tipo de actividad, puede pasar a cualquier cosa, ¿no? Y desde ahí, ¿no? Las personas, las cosas, vienen con una cualificación afectiva de bueno o malo, en el sentido de positivo o negativo, merece la pena o no merece la pena. Que siguen llegando alumnos aquí. Vale. Y bien, pues no sé si alguno, no recuerdo ahora, ha leído lo de el sentimiento del pudor, ¿no? Estos sentimientos psíquicos conectan desde la vivencia de reacción con la realidad, conectan con la realidad ontológica de la persona, ¿no? O sea, no se explican muchas veces de ellos si no es desde quiénes somos nosotros. Hay un sentimiento que ha estado muy poco valorado en el finales del siglo XX y lo que llevamos del XXI, desde la Revolución de Mayo del 68, que es el sentimiento del pudor, que se ha identificado normalmente con algo negativo, como que uno se avergüenza de su propio cuerpo, se avergüenza de su propio yo, de las manifestaciones de cariño, de las manifestaciones del amor, ¿no? Y eso del pudor sexual, porque el pudor tiene otras dimensiones, ¿no? El pudor bueno, pues a que vean mis buenas obras y a lucirme para no buscar el aplauso, o el pudor a que sepan cómo pienso yo en esto. Hay cosas que un matrimonio no debe contar delante de otras personas o delante de los hijos, no necesariamente cuestiones de tema sexual, ¿no? Sino de otros muchos temas. Y ese pudor, que se ha valorado negativamente, sin embargo, lo que hace es manifestar, y ese es el estudio que hace Carol Wojtyła, precisamente lo contrario, ¿no? Es decir, hay dimensiones de mi realidad personal que son especialmente valiosas, que hace que solamente sean dignas de ser manifestadas o mostradas o expuestas ante una persona que es capaz de acogerlas en su dignidad y en el respeto.
Entonces, no es que a mí me avergüence mi cuerpo y por eso no lo luzca, no, porque pienso que está mal, o es feo, o es gordo, o es como sea, no, no. Es que es todo lo contrario. Instintivamente, reflejamente, mi afectividad me dice, este cuerpo tuyo es portador de una grandeza, eres tú mismo. Y este cuerpo tuyo está hecho para amar. Este cuerpo que eres tú, lo manifestarás en el contexto adecuado en el que puede ser acogido, no como cosa que van a utilizar, o no como algo que se va a ridiculizar y a menospreciar y a maltratar, sino en el contexto en el cual se te acoja a ti con tu corporalidad como algo digno de ser amado y tal. Entonces, ¿cuál es el contexto en que la desnudez encuentra su lugar natural? Pues es en el ámbito del amor esponsal, ¿no? Donde se acoge plenamente la persona y donde se entrega la corporalidad. Por lo tanto, el pudor sexual, en vez de manifestar un desprecio hacia, lo que hace es proteger un tesoro y manifestar la dignidad personal que hay en la misma corporalidad y en su manifestación sexual. Luego, el pudor sexual es distinto en el hombre y en la mujer, ¿no? Hay como unos acentos, dentro de unos rasgos comunes, hay como unos acentos en lo femenino y en lo masculino, ¿no? Y bueno, eso ahí el Karol Wojtyła, antes de ser papa, lo explica de una manera, yo creo que muy bonita. Ahora hay que leerlo bien porque si no lo lees bien puedes entenderlo de una manera equivocada, ¿no? Yo os animo a los que podáis a leerlo, ¿no? Bien, el pudor. Junto al pudor y los sentimientos psíquicos tendríamos los sentimientos espirituales, que es lo que, según von Hildebrand, manifiestan el corazón de la persona. El lugar donde todo se acoge y se integra, si está bien hecho o no, ¿no? Y ahí, bien llevada la vida. Y ahí tenemos el sentimiento estético, el sentimiento ante la verdad, sorpresa, pasión por la verdad, el éxtasis intelectivo. Los aristotélicos y los plotinianos lo experimentaron, ¿no? O el sentimiento de angustia ante la muerte, por ejemplo, pueden ser positivos o negativos. Los sentimientos ante el bien, y aquí se conecta otra vez con la ética. La afectividad me ayuda a percibir lo valioso, a veces me ayuda a descubrirlo y me facilita la adhesión a lo valioso. Me hace fácil el bien. El bien resulta atractivo, suscita una atracción, ¿no? Seller es el que, y esto se podría discutir, ¿no? Habla de una captación especial del valor a través de los afectos, distinta de la captación de lo bueno y malo y distinta de la captación de lo verdadero y lo falso. Una parte de verdad tiene Seller. Otra cosa es que esa captación afectiva sea independiente del bien y cómo se articula, que es el tema que se estudia en ética, ¿no? Pero sí es verdad, y eso es importante, que la afectividad, en este sentido de sentimientos ante el bien, ayuda mucho a la vida ética. Y no podemos entender la vida ética simplemente como un descubrir teóricamente lo que está bien y lo que está mal con la inteligencia y un cumplirlo con los deberes a través de la voluntad. La vida ética se ayuda del afecto y se ve apoyada por el afecto, ¿no? Y eso enseguida lo entendemos. El amor tiene un elemento de verdad, el amor tiene un elemento de querer y el amor tiene un elemento del sentimiento. Y si el sentimiento del amor está ahí y juega su papel acertadamente, te hace mucho más fácil y gozoso la entrega, la generosidad, incluso a rasgos, a momentos heroicos, ¿no? O te permite captar lo que debes, ¿no? Y junto a los sentimientos ante el bien, pues más que tendríamos en los sentimientos interpersonales, lo estudia mucho Levinas, y el sentimiento religioso, ¿no? Los sentimientos se pueden educar en parte, y es tarea de cada uno. Los sentimientos es necesario tenerlos integrados dentro de la propia persona, ¿no? Y vale. Bueno, yo creo que con esto estaría.
Vale, ¿cómo vamos de tiempo? Que con el problema este, Pedro, son casi las 12, vale. Quedan 10 minutos, entonces, si queréis, me preguntáis sobre afectos quien quiera. Dejo de compartir la pantalla para veros. El que quiera, si es posible, conecta el vídeo cuando habla y toma la voz activando el micro. ¿Alguien quiere preguntar algo? No. No os veo que si ninguno, estáis todos con el vídeo apagado. Vale, pues si no hay preguntas, entonces vamos a continuar con el siguiente núcleo, que sería la libertad. Voy a abrir el archivo correspondiente. Cuando se acabe esta sesión, pasamos al otro enlace que tenéis, ¿de acuerdo? Porque deben quedar como 6 o 7 minutos de este. Persona y libertad, compartir pantalla. ¿Lo tenéis ya delante? Sí, vale. Bien. La idea importante aquí es la libertad. Es una de las características del ser humano, de la persona humana en cuanto persona. Hasta el punto de que podríamos decir que donde hay libertad hay persona. Y donde hay persona tiene que haber libertad. Luego esa persona podrá desarrollarla más o menos, podrá perder incluso ámbitos de libertad. Pero si no hubiese libertad no seríamos personas. Y porque somos personas tenemos libertad. Luego la libertad es un rasgo de la persona. Y ese rasgo repercute o se manifiesta en todos los dinamismos de la persona, a la vez que los dinamismos o facultades de la persona, lo que es nuestra naturaleza, está hecha de tal manera que nos capacita, nos hace libres. Es decir, yo soy libre gracias a mi naturaleza, o mi naturaleza está hecha de tal manera que porque soy persona voy a actuar libremente. Y esto ocurre tanto a un nivel de lo que sería el fundamento orgánico, mi cuerpo, mi biología, mi genética, mis neuronas, mi cerebro, está configurado de tal manera que para poder salir adelante y realizar la plenitud de la persona humana, tiene que actuar libremente. El cerebro, la laringe, todo eso que hemos ido viendo de la apertura del organismo, está diciendo, ejerce la libertad. Ya en la biología está presente, hay apertura, espacio de indefinición, de no determinismo, hay como una especie en la materia de prelibertad, por decirlo así, ¿no? Es una forma un poco fuerte de decirlo, pero es decir, la materia no está cerrada a la libertad, sino la materia en la biología humana está configurada de tal manera que hace espacio a la libertad. No se puede concebir un organismo como el organismo humano sin caer en la cuenta de que en él es necesaria la libertad. Y esa es la paradoja, ¿no? Eso Sartre lo captó muy bien. Yo estoy condenado a ser libre, no tengo más remedio que ser libre, incluso biológicamente, decimos ahora, ¿no? Pero al mismo tiempo, la libertad luego es real, ¿no? Bien, la naturaleza me hace libre también desde los dinamismos que hemos visto ahora. Aun con todos sus límites, la inteligencia me abre un horizonte infinito, en el cual con mi voluntad me va a tocar tomar decisiones que a su vez están marcadas e influenciadas por la afectividad. Y ahí no hay un determinismo. Es decir, la relación entre las tres facultades superiores del ser humano me lleva a tener que actuar libremente. Es decir, no me queda más remedio para seguir viviendo como ser humano que tomar decisiones libres usando mi inteligencia, mi voluntad y mis afectos. Incluso si no quiero hacerlo y simplemente decido dejarme llevar, ahí ya hay un ejercicio de la libertad. He decidido dejarme llevar.
Es que tú no decides nunca, esa enfermedad que no sé cómo se llama, es incapaz de tomar una decisión. Bueno, puede haber una que sea una especie de bloqueo neuronal del ejercicio de la libertad, que sea una patología. Alguien está poniendo ahí las campanas. Cuando rezamos el Ángelus, cuando se acabe esta sesión, al empezar la siguiente. ¿De acuerdo? Bueno, el Regina Coeli más bien. Entonces, el no decidir, personalmente, es ya una forma de decidir, ¿no? Esto, yo creo que muchas veces vosotros lo habréis oído, sobre todo en el contexto de amigos y amigas a la hora de salir con un chico o de salir con una chica, ¿no? Es que no sé si salir, no sé si tomar esta decisión o dar un paso más adelante. Mira, no se deciden, pero ese no decidirse, también cuando vas a entrar o no entrar en el seminario o donde sea, ya es un decidir. Mientras no te decides, estás decidiendo no entrar o no dar ese paso o no salir con esa persona o no dar ese adelante en la relación, ¿no? Es decir, la libertad caracteriza a nuestra naturaleza. Somos libres porque nuestra naturaleza es de esta manera. Y yo creo que es importante subrayarlo, porque es una relación de Y, naturaleza y libertad, de analogía y comunión. Cuando el mundo muchas veces nos lo está presentando de una manera distinta, ¿no? Como si cuanto más natural, menos libre, y cuanto más libre, menos natural, contrapuesto. ¿Por qué? Porque entiende la naturaleza en un sentido biologicista, neurocientificista, en plan cartesiano de res extensa, y porque entiende la libertad en un sentido de capricho abierto, de no atadura, de no... Con lo cual, cualquier cosa que me oriente, atenta contra mi libertad, ¿no? Bien. Entonces, si esta es un poquito la experiencia, también es cierto que a lo largo del siglo XX y también de toda la historia, ha habido posturas que niegan la libertad, ¿no? Que dicen que el hombre no es libre, ¿no? Yo una vez me encontré con una señora que me decía que Judas, pobrecito, que qué mala suerte había tenido Judas Iscariote de ser el responsable de la condena de Jesús y que él en el fondo no era culpable, que tenía que estar en el cielo porque al fin y al cabo hizo lo que tenía que hacer, como le dijo Jesús, y que había sido creado para eso, ¿no? Era el destino divino de Judas, ¿no? Son las visiones teológicas y fatalistas que no dejan espacio a la libertad, ¿no? Junto a eso hay otros determinismos, que es el nombre que damos a las posturas que niegan la libertad. El hombre actúa de una manera determinada. Lo que ocurre es que no sabemos a veces por qué ha actuado, porque nuestro conocimiento de todas las estructuras humanas no es tan perfecto. A esa ignorancia la llamamos libertad. Libertad sería el nombre de la ignorancia. Eso ya Hegel lo decía también desde su racionalismo idealista ingente, hablando de la añagaza de la razón. La añagaza de la razón consiste en hacernos creer que somos libres para que podamos desempeñar nuestro papel, ¿no? con cierto oxígeno, pero en el fondo esa libertad no es tal, porque nos guste o no nos guste, estamos cumpliendo el papel necesario en el devenir de la historia en el cual el espíritu absoluto sale de sí mismo y vuelve a sí mismo y por lo tanto se va a cumplir la historia, ¿no? Es un determinismo, en este caso, idealista. El otro es materialista. Yo obedezco a mi estructura molecular, a mi estructura genética, a mi estructura neuronal, ¿no? Es los diferentes estructuralismos actuales y también unidos al culturalismo, cómo esas configuraciones van quedando determinadas a través de la educación, a través de la sociedad, hacen que yo no decida, sino que yo ejecute un programa biológico y un programa educativo que he recibido, más o menos, ¿no? Fijaos que esto se nos puede colar dentro de la visión católica, ¿eh? Hay veces que pensamos que estamos cumpliendo un plan de Dios. El coronavirus está dentro del plan de Dios y aquí lo que nos toca a nosotros es descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros y lo que tal, y yo, por lo tanto, si me pasa esto otro, eso está dentro del plan de Dios, ¿no? Eso se puede decir en un sentido acertado, que deja espacio a la libertad, pero ese lenguaje corre el riesgo de transmitir, o al menos también de ser vivido como que